Gracias, Señor Jesús. El Señor me dio un tema, hermano, nada más nada mejor que orar con entendimiento. Hay que orar con el corazón, con el espíritu y con entendimiento. ¿Cuántas veces hemos nosotros dicho, orado, Señor, que venga tu reino, que venga tu reino, que se haga tu voluntad? Un montón de veces, montones de veces. Los católicos son muy dados a orar, a rezar el Padre Nuestro, no a orar, a rezar el Padre Nuestro o a repetir el Padre Nuestro. Y a veces nosotros, sin ser católicos, podemos también rezar y dejar de orar y comenzar a repetir: Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. A repetirlo y a repetirlo sin saber qué es lo que estamos orando, sin saber qué significa el reino de Dios y sin saber que para que nosotros pidamos el reino y se manifieste el reino de Dios sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre un país, sobre la casa, sobre el hogar, necesitamos someternos al reino de Dios, porque hay principios que operan en el reino de Dios. Padre, yo pido tu sabiduría, que esta palabra traiga luz a nuestros corazones. Queremos ser efectivos, no queremos vivir en engaño, Señor, desperdiciando palabras, tiempo, creyendo, Señor, que estamos orando bien, o inclusive creyendo que somos hijos de Dios o que somos la iglesia de Dios, cuando no la somos. Necesitamos que traigas luz a nuestros corazones, porque yo necesito, esta iglesia, esta provincia, este país necesita urgentemente, cada hogar necesita urgentemente que el reino de Dios sea establecido. Necesitamos, hermano, urgentemente. Usted sabe por qué esas sillas no están llenas. No es porque el pastor no oró, hermano, es porque necesitamos que el reino de Dios venga. Esto no depende de una persona, es de una iglesia. Es de una iglesia que clame. Por eso es tan importante y es tan batallado los jueves de oración. Es sumamente batallado, porque una de las cosas que trae, que activa el reino de Dios, es la oración. Es una, pero la oración hay que añadirle sumisión. Sí, porque podemos orar un montón, pero si caminamos en desobediencia, hermano, no. Las llaves del reino Jesús se las arrancó a Satanás y se las dio a la iglesia. Pero ¿acaso que Dios le va a confiar las llaves del reino de Dios a un desobediente? No. A una iglesia desobediente tampoco. Y cuando hablo de iglesia, hermano, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Cuando usted escucha la palabra, amén, es para toda la iglesia. Es un contexto general, pero también personaliza la palabra de Dios para usted. Yo siempre la personalizo para mí. Para mí, yo siempre, Señor, tal vez no estoy, pero yo la recibo, Señor, para mí, hermano, porque el que cree saber las cosas, dice la palabra que en esta tierra el que más cree saber las cosas como son, dice que aún no las sabe. Que aún no las sabe, hermano. Y nosotros no tenemos que autojuzgarnos, decir no, yo en esta área no. Quien juzga es el Señor. Usted no tiene ni que juzgarse a usted mismo ni a la gente, es Dios. El Señor sabe si yo tengo un corazón íntegro o no lo tengo. Eso se lo tenemos que dejar al Señor. Por eso, si usted quiere ir a otro nivel, hermano, cómase toda la palabra de Dios. Cómase toda la palabra. Cómase toda la palabra. Señor, yo recibo tu palabra. Sí, Señor, yo sé. Al inicio, como dice la palabra, la corrección al inicio no es causa de gozo, porque tenemos un papá. Tenemos un papá. El papá nos corrige, sí nos abraza, pero también nos corrige. Jesús es un Dios de amor, pero también nos dice: no haga esto. Si vimos la gracia de Dios, ¿a dónde están los que te acusan? Los que le estaban tirando, ¿a dónde están los que querían tirarte piedras?
vimos la gracia de Dios sobre esa mujer. Pero también Jesús dijo: pero no peques más. Sí, porque hermano, yo digo, ¿por qué digo esto? Porque hoy la iglesia de Cristo está buscando predicaciones y mensajes que nada más sepan a confite, donde la exhortación y donde la confrontación sean quitadas y nada más se conviertan en mensajes de motivación, de esperanza, de autorrealización. Hermano, y la verdadera palabra siempre nos va a despertar la conciencia. Y para que la conciencia se despierte, necesitamos escuchar la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesús. Necesitamos escuchar a Jesús. Escucharemos a Jesús y Jesús nos hará libres, porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Gloria a Dios. ¿Están listos? El tema del reino de Dios es muy amplio. Yo no voy a tocar obviamente todo por tema de tiempo, pero sí lo suficiente como para desde ya crear una conciencia que necesitamos el reino de Dios. Necesitamos que el reino de Dios se establezca. ¿Cuántos necesitan que el reino de Dios se establezca? Dice la palabra en Mateo 6, dice: mas tú cuando ores, ve que hay que orar, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. ¿Cuántos tienen un Padre? Amén. ¿Cuántos tienen un Padre? Sí, hay gente que nada más tiene a un Dios y no conoce a su papá, nada más lo ven como Dios. Por eso nada más Dios se le revela como Dios y no como papá. Pero tenemos un Padre, conozca a su papá, que está en el secreto. Ve, está en el cielo, pero también está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay gente que quiere recompensa sin estar en el secreto. Amén. Eso lo voy diciendo así, pero no es el tema, pero para que también ahí se lleve algo. Dice: y orando no uséis vanas repeticiones. Ve, no uséis vanas repeticiones. No ore mecánicamente. No ore cosas aprendidas, como los gentiles, como la gente que no conoce a Dios, que piensan que por sus repeticiones o su palabrería serán oídos. Si usted no conoce y no entiende, no tiene revelación, ¿qué es lo que usted está pidiendo? Se convierte en palabrería. Por eso comencé diciendo que a veces decimos que venga tu reino y no sabemos qué está ahí, o sea, qué significa eso. Entonces se convierte en palabrería. Vosotros pues oréis así. Eso lo dijo Jesús: Padre nuestro. Ve, usted tiene un Padre que es suyo, pero que también es mío. Padre nuestro que está, ¿dónde está el Señor? En el cielo. Por eso estábamos cantando: que se abra el cielo. ¿Y cuál es la otra que estábamos cantando? Trae aquí el cielo. ¿Y cuál es la otra parte que habla acerca del cielo? El cielo aquí está. ¿Qué estamos haciendo? Pidiendo el reino de Dios. El cielo aquí está, pidiendo el reino de Dios. Que se abra el reino de Dios y que la presencia de Dios venga, que el reino de Dios venga. Eso es lo que estamos cantando. Hay que saber qué es lo que estamos cantando, iglesia. Usted tiene que saber qué es lo que usted está cantando, porque usted cantando puede estar dando una adoración vana, de vana palabrería, y no somos efectivos. Hermano, cuando estamos hablando que venga tu reino, no es que estamos orando que venga por decirlo así, que venga la segunda venida de Cristo. No es que estamos orando eso, donde el reino de Dios absorbe el reino de este mundo y el vino. Eso no es la oración que Jesús dice: que venga tu reino. Eso no significa. El que venga el reino de Dios es la manifestación. El que venga el reino de Dios es la manifestación de Dios. Ponga atención, iglesia, en esto, para que no se le vaya, porque usted lo necesita al igual que yo. El que venga al reino de Dios, lo que estamos pidiendo es la manifestación de Dios sobre el creyente y sobre la iglesia del Señor. Eso es lo que estamos pidiendo. Pero devolviéndonos un poquito,
Vea lo que Jesús está diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo. Ve, hay que reconocer que Dios está en el cielo. Dice: santificado sea tu nombre. Es evidente que Jesús nos está enseñando a reconocer nuestra posición de hijos al acercarnos al Padre, que el Señor está en el cielo, que usted no puede de una vez correr con una lista de pedidos. No corramos, hermano, a presentar hacia la primera nuestros intereses, porque si hay algo que neutraliza la efectividad en la oración del creyente, es creer que todo gira alrededor de lo que yo necesito y mis necesidades. Eso cierra el cielo, en vez de abrirlo, lo cierra, hermano. Y tenemos que ser sinceros, que muchas veces nosotros oramos con ansiedad, estando más conscientes de las cosas que no tenemos, que necesitamos, en vez de la habilidad y el poder de Dios para suplirlas. Estamos más conscientes de lo que nosotros no tenemos y lo que nos hace falta en la oración, orando con ansiedad, en vez de reconocer el poder y la habilidad que tiene nuestro Padre para suplir esas necesidades. Con razón Jesús dijo, es que Jesús conocía al ser humano. También en Mateo 6, 31, 33: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos y qué vestiremos, porque los gentiles, no los hijos de Dios, la gente que no conoce a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tienen necesidad. Su papá sabe lo que a usted le hace falta en su casa, lo que le hace falta a su matrimonio, lo que le hace falta a su familia, lo que le hace falta a su mente, a su corazón, a sus emociones, a sus sentimientos. El Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. ¿Y qué es lo que dice? Mas buscad primeramente ¿el qué? El reino de Dios, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles todas esas cosas? Todas sus necesidades. Pero dice buscar primeramente el reino de Dios. Por eso el Señor incluye esto en el Padre Nuestro: que venga tu reino. Antes de pedir, buscar primeramente el reino de Dios. Jesús sabía muy bien la tendencia que tenemos nosotros, los seres humanos, de vivir en ansiedad y vivir en afán, hermano, y eso mata la fe. Y sin fe no vamos a buscar el reino de Dios. Y si usted no busca el reino de Dios, no van a venir las añadiduras. Si usted no busca el reino de Dios primeramente, no van a venir, hermano, no van a venir las añadiduras. Ve lo que el Señor está diciendo: va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que busquemos el reino de Dios. ¿Cuántos van a buscar el reino de Dios? Las añadiduras vienen por causa de buscar el reino de Dios. Las cuales añadiduras, las que necesitamos como creyente, como familia, como iglesia, como provincia, como país. Y no van a venir hasta que los creyentes y la iglesia nos comprometamos en buscar con diligencia y de manera constante el reino de Dios. Usted escuchó lo que yo acabo de decir. Hay cosas, hermano, que sin ser negativo, aunque yo declare y quiera ver un montón de cosas, pero si aquí no hay una iglesia que sea diligente en oración, en asistir al culto de oración, en asistir al ayuno, a la vigilia, a permanecer fiel y buscar primeramente el reino de Dios, aquí hay cosas que no se van a manifestar. ¿Ya me entiende, hermano? Porque yo digo que necesito que el reino de Dios se establezca, pero nosotros tenemos que hacer algo. Lo primeramente lo que tenemos que hacer, que Él sea lo primero, buscar primeramente el reino de Dios. Y el Señor en su palabra dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Primero usted se presenta como hijo, Él nuestro Padre, estás en el cielo, santificado. Eso es lo que Jesús nos está enseñando. Hay que reconocer que el Padre está en los cielos. Ve lo que escribí yo aquí, bueno, el Señor. Es decir, si Él está sobre los cielos, el Señor está por encima de todos y de todo, de todos los poderosos de la tierra
y muy por encima de cualquier problema, necesidad o circunstancia, por más grande que usted y yo la veamos. Él está por encima de su necesidad, por encima de la ansiedad, por encima del dictamen médico, por encima del cáncer, por encima de sus necesidades económicas y materiales. El Señor está encima, Él está en el cielo, encima de los problemas. Así que si reconocemos y santificamos, ¿qué es santidad? Es separación. Santificado sea tu nombre. Sí, Señor, yo voy a separar mi ansiedad y mi afán, y voy a reconocer que tú estás encima de mí, encima y por encima, y sobre todo problema, y sobre todo gigante, y sobre toda circunstancia, tú estás encima. Perdóname, Señor. Más bien hay que decirle: si yo he venido creyendo que el problema es más grande que tú, orando más que para acallar la conciencia que por creerle realmente a Dios. Así que si reconocemos y santificamos y separamos a Dios de nuestros problemas, de nuestras necesidades, estaremos listos para recibir con fe los recursos que están en el cielo. El reino de Dios, en el reino de Dios están los recursos que usted necesita. Está la llave, está la clave para que el cielo se abra. Ahí está en el cielo. Pero hermano, usted no puede estar listo en fe para recibir los recursos que están en el reino de Dios, en el cielo, hasta que usted no haya separado y quitado la ansiedad y la duda en su corazón para recibir todo lo que Dios tiene para usted. Hermano, porque ¿qué pasa cuando el reino de Dios se establece? Se va la ansiedad, viene la paz de Dios. Se va la pobreza, viene la provisión de Dios. Se va la perdición, viene la salvación de Dios. Se va la enfermedad, viene la sanidad. Se va la apatía y la pereza espiritual, y viene la pasión por Dios. Se va el no quiero ir a la iglesia, y el Señor comienza a poner el querer como el hacer, cuando el reino de Dios se establece. Pero solo después de reconocer la grandeza de Dios es que estaremos listos para pedir el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios, hermano? Iglesia, ¿qué es el reino de Dios? El dominio, el gobierno, la autoridad, el poder y toda provisión de Dios. Es el lugar donde el rey, hay un rey, donde el rey ejerce su dominio. Ese es el reino de Dios. Lo que la gente o la iglesia, el cristiano o algunos o parte no entiende es que Jesús no solamente vino al mundo a morir por los pecados. Él no solamente vino, y era importante, y no estoy quitando importancia a eso, pero Jesús no solamente vino a eso. Jesús no solamente vino a morir por los pecados de la humanidad. ¿Sabe que Jesús también a qué vino? A establecer el reino de Dios y su justicia. Jesús vino a establecer un reino. Jesús vino a establecer el reino de Dios. En Marcos 1:14 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino, ¿y qué? Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Por lo tanto, nosotros como hijos, como iglesia, no podemos solamente limitarnos a que Dios me perdone y me limpie de mis pecados y a esperar la segunda venida. Vuelvo a decirlo: nosotros como hijos de Dios, como iglesia, no podemos limitarnos a vivir solamente y haber recibido que el Señor perdonara y limpiara nuestros pecados y sencillamente nada más esperar que venga la segunda venida de Cristo. No podemos limitarnos a eso, porque Jesús no solamente vino a eso. Hermano, es cierto, Adán pecó. Nosotros necesitábamos que Jesús viniera a la tierra
limpiara el pecado de la humanidad, quitara el poder del pecado sobre el hombre, nos redimiera, reconciliara la relación del hombre para con Dios. Pero también Jesús vino a restaurar el reino de Dios sobre la tierra. El reino de Dios sobre la tierra. Adán en su momento, él era el representante de Dios aquí en la tierra, pero le cedió, era como un virrey, por decirlo así. Le cedió la autoridad, perdió la autoridad. Perdió la autoridad. Dios había establecido el reino de Dios en la tierra a través de Adán, pero Adán perdió ese reino. Dios quería que ese reino se multiplicara y fructificara. Dios quería que el reino a través del primer Adán se multiplicara y fructificara. Mas Satanás se opuso. Oposición, lo que hablábamos el domingo. El conflicto. Mas Satanás se opuso y se sigue oponiendo. ¿Por qué la gente no viene a orar? Porque hay un conflicto. Porque Satanás quiere establecer el reino de él y está en contra del establecimiento del reino de Dios. Eso es todo. ¿Para qué reino estamos trabajando? ¿Para qué reino estamos trabajando? Mas Satanás se opuso y se sigue oponiendo, hermano, por todos los medios para que el reino de Dios no se establezca. Por eso Jesús tuvo que venir a establecer el reino de Dios. Por eso Jesús vino a través, nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo. Así es como Jesús está estableciendo su reino, el reino de Dios hasta el día de hoy. Jesús se fue, pero dejó la iglesia, el cuerpo de Cristo. Usted es las manos de Jesús, ustedes son los pies de Jesús, yo soy los pies de Jesús. ¿Para qué? Para establecer el reino, no para quedarme esperando nada más que después que Él me limpió y me purificó de mi pecado, yo me siente no sé cuántos años o se me vaya toda la vida esperando simplemente que Dios venga en su segunda venida, cuando hemos sido llamados a establecer el reino de Dios. Cada uno de nosotros tenemos el llamado de establecer el reino de Dios. Usted los jueves viene a orar porque está comprometido con Dios en establecer el reino de Dios. Usted viene el domingo en la mañana a orar, a recibir la palabra, para capacitarse, para establecer el reino de Dios, porque estamos sometidos al reino de Dios. Porque quien gobierna es el rey, o se supone. Cuando el Señor le dice, ahora que leímos en Marcos 1:14, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Jesús le estaba anunciando a Satanás y al mundo que el tiempo de Satanás se había terminado. ¿El tiempo de qué? De la esclavitud. Después de Adán hasta Jesús había esclavitud del reino de Satanás sobre el hombre. Y Jesús, ¿qué fue lo que vino a decir? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Gloria a Dios. Por eso hay un conflicto y hay una lucha. Hay un conflicto y una lucha. Hoy podemos manifestar, establecer y disfrutar el reino de nuestro Padre Celestial gracias a Jesús. ¿Por qué no levanta sus manos y le da gracias a Jesús? Padre, gracias Jesús por haber venido, Señor, a establecer el reino de Dios. Cuando el reino de Dios se estableció, vino la sanidad, el pecado perdió su poder, el amor vino a los corazones, la restauración vino a los corazones. Gracias Jesús. Dicho esto, iglesia, cada vez que pedimos, clamamos, oramos, que venga tu reino, que venga tu reino, ¿qué estamos pidiendo a través de Jesús? Que venga el reino, que venga el gobierno, que venga la autoridad, que venga el señorío y que venga el poder de Dios y se manifieste en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestro país. Estamos diciendo que el Señor gobierne nuestras vidas. Que el Señor gobierne nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios.
¿Cuántos están siendo bendecidos? Hermano, ¿necesitamos o no necesitamos el reino de Dios? Hay una lucha para que el reino de Dios se establezca. ¿Para qué reino estamos trabajando, hermano? ¿Para qué reino estamos trabajando? Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia, tenemos un propósito en Dios de establecer el reino de Dios. Cuando decimos que el reino de Dios venga, estamos diciendo que Jesús es el rey de nuestra vida, de mi mente, de mi cuerpo y de mi alma, y que estamos en sumisión y en obediencia total a Jesús. ¿Ya entiende, hermano? ¿Ya me comprende? ¿Ya me dio a explicar? Que el reino de Dios pierde poder en nosotros si no estamos sometidos a Él. Porque el decir venga tu reino es aceptar el dominio, el control del rey sobre nuestra mente, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra alma, sobre nuestra familia, sobre nuestras decisiones. Cuando decimos, oramos que venga tu reino, estamos diciéndole al Señor que Él es nuestra autoridad y no nosotros mismos. Si el Señor le dice, Estrella, levántese a las 3 a orar, ella sabrá. Dios no obliga a nadie, eso sí, Dios no obliga a nadie, pero ella sabrá quién la manda. Si el rey, que ella es un ejemplo, si el rey que ella dice que es el rey de ella, el Señor, o ella misma, si no se levanta. Si el Señor le dice, Rocío, hoy me ayuna, no, hoy no, hoy no. Entonces, ¿quién es el rey? Entonces, ¿cómo vamos a pedir? Decimos, Señor, que venga tu reino. Ve, ya estamos aterrizando. Señor, que venga tu reino. Pero ¿cómo que venga tu reino si usted no obedece al rey? Y está como muy extraño. Quiere que el reino de Dios venga. Yo le digo, ¿qué es lo que tiene que hacer para que mi reino venga sobre esa situación? Venga sobre su esposo, venga sobre su esposa, venga sobre ella, pero no quiere someterse. Tenemos nuestra propia agenda, nuestro propio horario. Hermano, ¿cierto o no, hermano? Tenemos que reconocer que un montón de veces nosotros nos mandamos solos. Nosotros decidimos cuándo venir y cuándo no a la iglesia, hermano. Yo no estoy hablando que usted en día, hermano, tuvo que trabajar yo no estoy hablando de eso, hermano. Yo estoy hablando de hábitos que nos roban la bendición de Dios. Yo estoy hablando de no estar comprometido con el reino de Dios y su justicia y establecer el reino de Dios. Yo estoy hablando que buscar primeramente el reino de Dios. Señor, hoy me permites ir a vacacionar. Yo sé que esto suena raro, suena rarísimo, porque no se predica, no se dice, hermano, pero eso sería la naturalidad de nosotros como hijos de Dios, de un hijo sumiso. Señor, hoy tú me dijiste que hiciera esto. ¿Lo puedo hacer mañana o no lo puedo? Si tú me dices, yo lo hago, pero si me das permiso, y deje que el Señor lo guíe. No se mande solo. Señor, yo no quiero servir en esto, pero como yo no me mando y eres tú, yo te voy a obedecer. Yo te voy a obedecer. Hermano, ¿sabe que es muy fácil abrir una iglesia donde usted quiere abrirla? Donde todo a su alrededor le es factible, donde usted lo conoce, donde usted tiene contactos, pero que usted le diga, Señor, yo voy a ir donde tú me digas, aunque no conozca a nadie, porque tú eres mi rey y yo voy a establecer el reino de Dios donde tú quieras que yo lo haga. Eso es su misión. Y a veces no estamos dispuestos a eso, pero pedimos que venga tu reino y no funciona así. No funciona así. Queremos las bendiciones del reino, sí, amén, ahí están, hermano, pero a veces no pueden ser añadidas porque no estamos buscando primeramente y no está el reino de Dios y no estamos siendo sumisos. Usted vio el nivel de sumisión de Jesús con el Padre. Él no hacía, hermano, no decía cosas que el Padre no le decía, aunque tenía el poder para hacerlas, tenía el tiempo, la capacidad, la sabiduría y la inteligencia, y no las hacía porque estaba sumiso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el reino de Dios estaba activo para él. Los cielos estaban abiertos. Oraba por un enfermo, venía sanidad. Oraba por un endemoniado, recibía liberación.
Gloria a Dios. Había gente, mujeres que financiaban el reino de Jesús, el gobierno de Jesús, el ministerio de Jesús. Gloria a Dios. Hermano, ¿y sabe por qué? ¿Cuál es lo contrario? ¿Cuál es lo contrario a la sumisión? ¿Sabe qué es lo contrario a la sumisión? Y que todos, yo soy el primero que me tengo que cuidar de eso. ¿Sabe qué es, hermano? Se llama, ve, aquí lo tengo. Ay, Jesús, Espíritu Santo. Hermano, y esto es muy peligroso, pero es nuestra voluntad personal independiente. Nuestra voluntad personal independiente de Dios. Y fue así que Satanás comenzó. Él quería independizarse del rey y quería establecer su propio reino. Tanto que dice: yo me sentaré ahí. Imagínense. Bueno, yo no sé si el nivel de rebelión o si es, no sé cómo llamar eso, atreverse en el cielo a decir eso. O sea, podríamos decir que el pecado es hacer, pensar, hablar cualquier cosa de manera independiente de la autoridad y principios de Dios. Cualquier cosa, pensar, hacer o hablar cosas independientes de Dios que violen los principios y autoridad de Dios. El hijo, hermano, qué tremendo esto. El hijo que se maneja en su propia voluntad, tal vez siga siendo hijo. Tal vez siga siendo hijo. Pero dos cosas. Uno, no se le van a confiar en los asuntos del reino, porque Dios trabaja con hijos obedientes. Y dos, tampoco va a poder disfrutar los privilegios de su posición de hijo de Dios. O sea, el hijo de Dios que se maneja en su propia voluntad, está bien, seguirá siendo hijo de Dios, no hay problema. Pero Dios no le va a confiar los asuntos del reino, porque Dios trabaja con gente obediente. Ni tampoco va a poder disfrutar su posición de hijo. En serio, pastor, ¿dónde dice eso? Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos, ve, no es a todos, hará conocer su pacto. Su pacto. ¿Cómo traemos el reino? Rindiendo nuestra voluntad. ¿Quiere traer el reino de Dios? Rinda su voluntad. Un hijo, una hija de Dios con una voluntad rendida, que entiende su asignación personal, su propósito personal. Una iglesia que entienda la asignación personal y de forma corporativa como iglesia. Eso es lo que trae el reino de Dios. Hermano, la primera iglesia, y ahora lo compartía con los servidores, la primera iglesia, ¿cuál es la primera iglesia? No es la primera iglesia que abrieron aquí en Alajuela, no, hermano. Es la iglesia de los Hechos, la primera iglesia. Oraba, ayunaba, vigilaba, sembraba, diezmaba, escuchaba la palabra, tenía la santa comunión constantemente en sus casas, en el templo, todos los días. Y el reino de Dios se manifestaba. Y perseveraban, usted lo ve en el libro de Hechos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, y perseverando unánimes, cada día, oiga, cada día en el templo. Hermano, no soy yo que lo estoy diciendo. En el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Hermano, la gente no iba obligada, dice, con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Entonces el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ve los principios que activan el reino de Dios. No nos podemos brincar. Queremos los beneficios, el poder, la gloria, la manifestación, los milagros, las señales, las maravillas de la primera iglesia, sin caminar en los principios en que la primera iglesia caminó. Hermano,
tenemos que volver, como hablabas, creo que el apóstol, no me acuerdo en qué convención, en qué conferencia del ministerio, que dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Hermano, pero primero tenemos que recuperar la primera gloria. Primero tenemos que recuperar la primera gloria. Tenemos que regresar. Donde hay una iglesia con una voluntad rendida, ahí Dios vendrá y manifestará el reino de Dios. El reino de Dios. Hermano, vio todos los beneficios que tiene el reino de Dios. Vio lo que significa el reino de Dios. Vea lo que usted está clamando con el Señor: venga a tu reino. Pero después de que vamos a Mateo 6, dice: Señor, venga a tu reino, dice, y hágase tu voluntad. Ve, y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Lo que pasa allá, que pase aquí. Que pase aquí. Que pase aquí. Eso es que venga a tu reino. Yo necesito que en esta iglesia el reino de Dios se manifieste. ¿Cuántos necesitan el reino de Dios, hermano? Yo necesito el reino de Dios sobre todas mis situaciones. Pero que todos los días es una decisión. Hermano, ¿sabe que el arrepentimiento no es una oración? Es una decisión, y esto hasta un proceso. El arrepentimiento, hermano, sí es un proceso. A veces lleva años. Hermano, yo a veces me meto en ayunos y yo digo: Señor, todavía eso estaba en mi corazón. Es un arrepentimiento constante. Es un abandono constante a hábitos, a costumbres. Ahorita yo no lo voy a mencionar, hermano, ya terminé. Pero inclusive el reino de Dios tiene una cultura, la cultura del reino. Porque hay un conflicto, ¿eh? El reino de Satanás crea toda una cultura a través de la música, a través de la moda, de redes sociales, de costumbres, de tradiciones, para ir alejando al hombre de Dios, para ir alejando y quitando, desmantelando y haciendo olvidar las costumbres que vienen de la cultura del reino de Dios. Estamos en este mundo, pero no somos, hermano. Entonces no podemos regirnos por las tradiciones y costumbres de este mundo. Hermano, ¿qué pasa si todos los días son 15 de agosto? ¿Qué pasaría si la gente no va a la iglesia? ¿Qué pasaría si todos los días son 15 de septiembre? La gente no va a la iglesia porque hoy es el 15 de septiembre, porque hoy es el día de la madre. Hermano, y Dios es un Dios de familia. Pero ¿qué cultura estamos siguiendo? Buscar primeramente el reino de Dios. Hermano, ¿y por qué digo eso? No es que, y yo no estoy hablando que ir a un desfile que es pecado. Yo no estoy diciendo que es pecado, hermano. Yo estoy diciendo que a cuál cultura yo me estoy haciendo. La palabra en Romanos nos dice que nosotros tenemos que transformar este mundo por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dice que no nos amoldemos a este mundo, sino transformados. Bueno, necesitamos que el reino de Dios se establezca. Necesitamos adoptar, sí, las costumbres del reino de Dios. Hemos perdido las costumbres del reino de Dios. Nos vestimos como la cultura del reino de Satanás a veces, no como la cultura del reino de Dios. Hablamos como la cultura del reino de las tinieblas, y a veces no como la cultura del reino de Dios. ¿Sí me explico? Esto es un tema muy grande y muy necesario. Hermano, ¿sabe qué? Niéguese a la cultura de este mundo. Niéguese, porque los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, no provienen. En Él no hay sombra de variación. Él no cambia, Él es el mismo, Él es transparente. ¿Cómo habrá sido esto si Adán no hubiera pecado? ¿Cómo sería la cultura? ¿Cómo sería la cultura, hermano? No es lo que vemos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos has traído luz a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cumplir el plan y el propósito que tú tienes para con nosotros aquí en esta tierra y sobre mi familia. Padre nuestro que estás en el cielo,
que estás en el cielo, Señor Jesús, por encima de todo y todos. Santificamos tu nombre, Señor Jesús. Santificamos tu nombre, bendecimos tu nombre, adoramos tu nombre. Te amamos, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, te damos la gloria. No hay nadie como tú, Señor Jesús. Nos presentamos delante de tu presencia, necesitados de ti, Señor. Necesitados de tu presencia, necesitados de ti. Sin ti nada podemos. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Alzaré mis ojos a los montes. Oh, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, Señor. Nos acercamos ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Señor, rendimos nuestras vidas ante tu presencia, Señor Jesús. Aquí estamos para adorarte, Señor, y pedimos en esta noche que venga tu reino. Comienza a pedir el reino de Dios. Comienza a pedir el reino de Dios. Comienza a pedir el reino de Dios. Cierra sus ojos por unos segundos. Comienza a pedir el reino. Padre, necesitamos el reino de Dios. Yo necesito el reino de Dios sobre mi familia, Señor. Yo necesito el reino de Dios sobre mi familia, Padre. Yo necesito el reino de Dios sobre mi casa, Señor. Espíritu Santo, Señor, yo necesito el reino de Dios sobre la escuela. Yo necesito el reino de Dios sobre mi familia. Yo necesito el reino de Dios sobre esta iglesia, Padre. Sobre cada persona aún, Señor, sobre los que no vinieron el día de hoy. Yo necesito el reino de Dios. Yo necesito el reino de Dios. Señor, yo necesito tu reino, yo necesito tu reino. Señor, que venga tu reino. Dígale al Padre: Señor, yo necesito que venga el reino de justicia, Señor. Yo necesito que mi necesidad, Señor, de pobreza, que el reino de Dios se establezca. Señor, que sobre mi corazón venga el reino de Dios. Sobre mi matrimonio venga el reino de Dios. Señor, en esta noche nos comprometemos contigo. Señor, en esta noche nos sometemos a ti. Declaramos, Señor, tu autoridad sobre nosotros. Declaramos que tú eres quien toma las decisiones de ahora en adelante. Tú tomas el control de mi agenda, de mis horarios. Tú tomas el control, Señor, de mis compromisos. Tú tomas el control de mi oración. Tú tomas el control de mi dinero, de lo que yo hago, de mi familia, de mi matrimonio. Señor, tú tomas el control de mi vida. Tú eres el Rey. En esta noche venimos a reconocer el reinado tuyo sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente, sobre nuestro espíritu, Señor. Porque queremos que tu reino venga. Que no se haga mi voluntad, Señor. Que no se haga mi voluntad, Padre. Que no se haga mi voluntad. Tu palabra dice que no hay cosa más engañosa que el corazón del hombre. Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, así en el cielo, así en el cielo como en la tierra, Señor. Que venga tu reino sobre Maranata Alajuela. Que venga tu reino sobre Estrella. Que venga tu reino sobre Lucía. Que venga tu reino sobre Moisés. Que venga tu reino, Señor, sobre Austin. Que venga tu reino sobre Xiomara, sobre Pedro, sobre Rocío, sobre Luis, sobre cada uno de nosotros, Señor. Sobre esta iglesia, Padre. Sobre nuestra situación. Que venga tu reino. Que el reino de las tinieblas se desplace. El reino de apatía. El reino del mundo. El reino, Señor, del pecado. El reino, Señor, de la desesperanza. El reino de la mentira y del engaño. El reino, Señor, de división se caiga, porque el reino de Dios se está estableciendo. Yo declaro sobre Maranata Alajuela. Yo declaro sobre esta iglesia el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Hay un desplazamiento del reino de las tinieblas en esta noche, porque estamos pidiendo, Padre, que venga tu reino, que venga tu reino, que venga tu reino, que venga tu reino y tu justicia, que venga tu reino sobre este lugar, que venga tu reino sobre cada casa, sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada creyente, Señor. Que venga tu reino, que venga tu reino, que venga tu reino, Padre, que venga tu reino. Que se haga tu voluntad, Padre. Oh, que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino, Padre. Rendimos nuestra voluntad. Dígale: Señor, yo rindo mi voluntad, Padre. Yo rindo mi voluntad en esta noche. Dígalo: yo rindo mi voluntad. Rendimos nuestra voluntad, Señor.
No queremos ser tercos, Padre. No queremos una voluntad independiente del Rey. En esta noche, Señor, reconocemos tu dominio, tu gobierno sobre nosotros. Gobierna mi mente y mis pensamientos, en lo que yo hablo, en lo que medito, en mis decisiones, en mi agenda personal, en mi vida cotidiana, sobre mi vida, Señor. Eres bienvenido. Siéntate verdaderamente en el trono para que el reino de Dios se active sobre mi vida, se active sobre mi vida. Yo necesito tu reino, Señor. Yo necesito tu reino, Padre. Necesitamos tu reino, necesitamos tu reino. El reino de Dios, 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 el reino de Dios. La libertad no es vivir a mi manera. La libertad es hallarme en ti, Señor. Cuando soy siervo, entonces sí soy libre.